Tengo el gusto de estar en la compañía del doctor Carlos Caro. Él es socio de la firma Caro y Asociados y además gerente general de CETPE. Ahora él nos va a comentar de qué se trata esta institución, porque el día de hoy se ha llevado a cabo el evento Lavado de Activos y Corrupción. Con el doctor Caro ya hemos hablado en otras oportunidades de la importancia de tener en cuenta de este delito pensando en la actividad privada. Normalmente ustedes saben que estamos enfocados en detectar, señalar, denunciar, investigar casos que suceden en la actividad pública, pero en realidad el lavado de activos es un delito que está diversificándose cada día más y en donde las entidades privadas de todo tamaño tienen que tener mucho cuidado en evitar caer en un riesgo como este, y tomando en cuenta además que hay una serie de normas y regulaciones de ámbito bancario, financiero, empresarial que ya abordan el tema del lavado de activos. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, Mario. Un gusto que nos acompañes. Cuéntame un poquito de qué se trata el evento que se ha iniciado el día de hoy, mañana continúa, y cuéntanos qué es el CETPE, que es una entidad que no la conocía. Sí, claro, nuestro Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa está organizando un evento que ha empezado precisamente el día de hoy sobre lavado de activos, corrupción y sector minero. Es decir, específicamente sector minero. ¿Por qué, Carlos? Se ha detectado que una de las fuentes más grandes de lavado de dinero en el país es precisamente la minería ilegal. Y eso involucra circuitos del Estado y circuitos del sector privado. ¿Cómo? ¿Cómo penetran? ¿De qué manera? El minero ilegal sigue dos rutas. Sigue siendo pequeño, opción 1, o se formaliza y se convierte en grande, opción 2. En la opción 1, el minero ilegal lo que tiene que hacer es acopiar el mineral y lavarlo, porque ese mineral no le sirve de nada si nadie se lo compra. Y no se lo compra pues a alguien que va a hacer un anillo, se lo compra a alguien que tiene que refinar el metal, porque si no, no sirve. Ese refinamiento implica insertarlo dentro de la cadena de las empresas formales. Y hoy día, esos vehículos para insertarse en la formalidad, ¿cuáles son? ¿A través de quiénes? ¿Qué? Porque se supone que, según lo que habíamos escuchado cuando el señor Urresti era jefe de la unidad de prevención contra la minería ilegal e informal, decía que se habían ya cerrado, se había bloqueado el acceso, ¿no es cierto?, a los circuitos comerciales legales. Eso no es tan correcto, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estos mineros ilegales lo que hacen es formar empresas pequeñas con la finalidad de simular que existe un denuncio minero y que esto proviene de una actividad lícita. Entonces, de pronto, se le vende el mineral acopiado a una empresa formal que paga la SUNAT, que tiene página web, que tiene operaciones incluso en el extranjero, y este mineral pasa a formar parte presuntamente, ¿no? Tendría su origen presuntamente, falsamente desde luego, en la actividad formal de esta empresa. Luego esta empresa paga los impuestos a la SUNAT y realiza la exportación, por ejemplo, a Suiza o Estados Unidos. Son una suerte de empresas de fachada para poder vender. Exactamente. Ya. Y entre el minero ilegal y la empresa formal, conocida, pueden haber de por medio 2 o 3 empresas que participan dentro de este circuito de lavado de dinero. Con lo cual, al final, el oro de Madre de Dios, por ejemplo, termina en Suiza. O termina en Estados Unidos perfectamente lavado, porque la SUNAT no dice nada en principio, porque esto viene pues con guías de remisión, facturas legales. Pero si uno revisa la operación hacia atrás, uno se va a dar cuenta que detrás pues el tema se agua. Ahora, Carlos, ¿qué medidas existen hoy día para evitar que ese circuito legal, entre comillas, se consolide? ¿Y qué faltaría? ¿Qué falta por hacer? Fíjese, lo que tenemos aquí es que la ley impone que cada empresa minera tenga un oficial de cumplimiento, es decir, una suerte de auditor que se ocupe de mirar la facturación y se ocupe de ver de que las empresas no estén acopiando mineral de origen ilegal. Eso de la mano con los oficiales de cumplimiento de los bancos. Los bancos, como ya se sabe, llevan 20 años en el país trabajando en materia de prevención de lavado de activos, tienen muchísima experiencia, pero lo que falta en el sector minero es la regulación, porque los mineros son sujetos obligados a tener un oficial de cumplimiento desde hace más de 10 años, pero hasta el día de hoy la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, todavía no ha dictado las normas de desarrollo, el reglamento, digamos, para ver cómo va a funcionar el sistema de prevención dentro de las empresas mineras. ¿En toda empresa minera o solamente en las auríferas o en algún tipo? No, en todas. La norma es absolutamente general. Se aplica tanto a las empresas pequeñas, mediana minería y gran minería. Ya, y en todo tipo de explotación de mineral, no solamente el oro ni la plata, digamos, también el cobre, el zinc, el estaño. Todo tipo de explotación, porque el minero ilegal, en verdad, el más millonario es el que se sirve el oro, pero también los otros metales son metales que también permiten vivir de la minería. Claro, sobre todo si provienen de una actividad ilegal. Ahora,
la UIF, ¿qué ha planteado? ¿Qué ha dicho? ¿Va a acelerar la creación de esta situación? Porque es clave su participación, ¿no? Es clave, ¿no? De hecho, en las cifras que uno puede mirar en la página web de la propia UIF, de los 10.000 millones que mueve la minería ilegal, más de 3.000 provienen, perdón, de los 10.000 millones que se mueve en lo que es lavado de activos, más de 3.000 provienen de la minería ilegal. Entonces la UIF ha dicho que va a dictar el dispositivo pronto, pero hasta ahora no lo hace. Yo creo que existe el reclamo colectivo de que esto se pueda hacer en el más breve plazo. Ahora, a nivel legal judicial, porque esa es una instancia clave, ¿no es cierto? Cuando estos delitos, y lo hemos escuchado más de una oportunidad, cuando los delitos son adecuada, oportunamente sancionados, ayudan justamente, o son una herramienta para evitar que esto se siga propagando y sirva como un elemento disuasivo. ¿Crees tú que en el día de hoy digamos, el Poder Judicial está avanzando en sancionar adecuadamente los delitos de lavado de activos? Desde mi punto de vista, no, porque en el Poder Judicial el lavado de activos se ve con seriedad, se le considera grave cuando proviene del narcotráfico. Nada más. Pero si proviene... es un sesgo ese, es un sesgo, por supuesto. Y de hecho la pena de la minería ilegal puede llegar a ser tan o mayor que la del narcotráfico. Considerando además que la minería ilegal mueve otro tipo de circuitos ilegales, como la trata de personas, explotación sexual de mujeres, explotación sexual de menores, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que estamos hablando de un delito grave. Pero el Poder Judicial, mientras no lo perciba como tal, evidentemente no lo persiga. Uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cuántos presos hay con prisión preventiva por casos de minería ilegal? Poquitísimos. Incluso algunos casos manchados por el tema de corrupción pública, ¿no? Como ya se ha puesto a relieve, ¿no? Bueno, sí hemos tenido casos hasta de congresistas que abiertamente han reconocido que provienen de esa actividad y que, digamos, han convertido teóricamente la legalidad. Exactamente. Ya te da mucho que pensar, el ¿no? famoso congresista, el llamado entre comillas come oro. Claro. Exactamente, ¿no? Claro. Entonces, la minería ilegal lamentablemente penetra todos los estratos del Estado y eso requiere una rápida actuación no solamente de la UIF, sino también del Poder Judicial, porque los fiscales están haciendo su trabajo. Exacto, entiendo que sí, pero ahí ¿qué supone? Especializar, capacitar más a nuestros jueces, quizás crear una sala especializada en sanción de lavado de activos, no solamente el caso del narcotráfico, sino ampliar más la que ya existe. ¿Qué se podría hacer? Es lo que yo pienso que precisamente se debería hacer, tener una sala especializada, porque acá en Perú hay Procuraduría especializada y Fiscalía especializada. Efectivamente, lo que no hay son salas especializadas, ¿no? Y mientras el tema a nivel judicial no se vea como algo grave, las demás salas no lo van a reproducir. Esto es como el dominó. Así es. El tema de la corrupción pública en los gobiernos regionales recién ha pasado a ser un tema serio en el Perú desde que la Sala Penal Nacional impuso las detenciones que corresponden y ya todos conocemos. Y ahora, incluso a nivel de las propias regiones, ciudades, departamentos fuera de Lima, los jueces ya están tratando de reaccionar con mayor celeridad y más drásticamente frente a los casos de corrupción pública. Lo mismo va a pasar en minería ilegal. Mientras una autoridad central no imponga las sanciones que corresponda, eso no se va a reproducir a lo largo del país. Se necesita en consecuencia un empujón desde Lima. Así es, y sobre todo, ya que hablas de eso, un primer paso podría ser incluso hacer campañas formativas de capacitación en las zonas, en las regiones de mayor incidencia de la minería ilegal. Caso Puno, Madre de Dios, Cusco, Huancavelica, la zona de Cajamarca, donde hay realmente enclave de minería ilegal que nadie los toca hasta el día de hoy. Exactamente, enclave de minería ilegal, miles de personas que viven de este negocio ilícito. A la fecha, según los cálculos de la propia autoridad del Ministerio de Energía y Minas, la minería ilegal emplea más de 100.000 personas en el país. O sea, más de 100.000 personas que viven de eso y, como decía al principio, siguiendo la ruta de ser chico y seguir vendiendo a alguien o la ruta de ir creciendo. Este es el caso de la famosa señora Goya, que ya es una persona que realiza gran minería, porque ya convirtió sus pequeños denuncios en la actividad constante y permanente de una empresa grande, ¿no? Entonces, y esta señora está siendo en este momento objeto de procesamiento. Y eso, ¿no? Que fíjese, se habla que la minería emplea directamente entre 200 y 250.000 empleos, la formal, ¿ah? Claro. Estamos hablando de la mitad de eso, o sea, es muy, muy grande esta actividad, hay que ponerle muchísimo ojo. Carlos, un gusto que hayas venido a darnos esta información. Ojalá que mañana el evento continúe echando un poquito de luces, ¿no? Y planteando una serie de medidas básicas para la lucha contra el lavado de activos. Efectivamente, Mario, seguramente el evento terminará muy bien y con conclusiones importantes que se las haremos llegar a las autoridades también para que las tengan en cuenta. Sobre todo a la UIF, ¿no? Y al Congreso de la República. Gracias, doctor Carlos Caro. Muchas gracias. Con nosotros. Nos vamos a la pausa y venimos con la segunda entrevista. No se vayan.